Paramos la pelota con la política y hablamos un poco de economía. Para eso hemos invitado a dos reconocidos economistas de Córdoba. Alfredo Blanco, docente universitario, ex decano también de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba y colega acá en Canal C. Y Diego de Aquino, el flamante director del Instituto de Investigación Económica de la Bolsa de Comercio de Córdoba, que nos hemos enterado en el corte que era alumno de Alfredo. Era además destacado alumno. Destacado alumno, y además tuviste la suerte, Alfredo, de tomarle el último examen y darle el título. Espero que no te hayas arrepentido. No, ¿cómo me voy a Hay ciertos alumnos que a uno lo distinguen porque uno recurre a la sentencia bíblica, aquella de por los frutos los conoceréis. Bueno, hablando de frutos, muchos dicen si vamos a tener buenos frutos o brotes verdes en el segundo semestre del año. Dicen brotes verdes un poco en alusión a lo que fue la salida de la crisis en Estados Unidos. ¿Vamos a tener brotes verdes en el segundo semestre? La pregunta debería ser, ¿lo vamos a tener desde que comienza el segundo semestre o en algún momento del segundo semestre? Que es largo. Claro. Ya te está corrigiendo como profesor, ¿eh? No, yo creo que las expectativas del gobierno respecto, me parece que fueron exageradamente optimistas. Y en alguna otra oportunidad hemos dicho que las metas que se fijó eran demasiado ambiciosas. Me parece que la principal complicación viene por el lado de la inflación, pero sin lugar a dudas tiene que ver con que el nivel de actividad, que está impactado por las caídas del consumo y además por una política en materia de tasa de interés que a mí me parece no es la más indicada, pero sin lugar a dudas en algún momento del segundo semestre tenderá a mejorar la situación económica, pero para eso es indispensable que el gobierno advierta algunos de los errores que cometió. Tuvo grandes aciertos, unificar el tipo de cambio, cerrar el frente externo, etcétera, pero en la cuestión fiscal tiene problemas y en la cuestión, digamos, en la lucha contra el problema de la inflación, que fue el principal problema de la gestión que se fue, me parece el principal fracaso de Kicillof, sin lugar a dudas. Creo que el gobierno también alentó una expectativa, fijando una meta del 25%, demasiado ambiciosa. Creo que todavía en el segundo semestre la situación de la economía puede tender a mejorar, pero está muy lejos de aquello que se planteó casi como un milagro, que dice, bueno, miremos el almanaque, que llegue el segundo semestre y estamos todos bien. Así estamos a días. Y vos, Diego, ¿qué opinión tienen o qué están viendo ahí en la Bolsa de Comercio de Córdoba respecto a este tema? Bueno, a ver, el gobierno ha hecho una apuesta al asumir el mandato en diciembre del año pasado. Esa apuesta implica, desde nuestra interpretación, intentar poner en marcha una economía que debemos entender que lleva 6 años o 5 años de estar estancada técnicamente, con sus más y sus menos. Una Argentina que tiene pleno empleo, digo, esto hay que decirlo, creo que ahí hay una discusión, nosotros entendemos que hay una discusión no bien planteada cuando se plantea de crear trabajo o no eliminar puestos. Hoy Argentina técnicamente está muy cerca de lo que es el pleno empleo desde hace bastante tiempo. El desafío de Argentina es transformarse en un país más productivo, retomar una curva de acumulación y crecimiento, y para eso el gobierno ha hecho sus apuestas, que digamos, entendemos que la gente le pidió a este gobierno que hiciera sus apuestas, a diferencia del gobierno anterior. En esas apuestas implica cambiar un tren de riel o de carril, significa traspasar del consumo a la inversión el motor del crecimiento, y eso evidentemente implica ajustes en un proceso de precio, en un proceso de señales, de incentivos, y el proceso de maduración de cualquier país capitalista con reglas jurídicas que no estén en manos, digamos, de un despotismo o algo especial en materia política, lleva entre 2 y 3 años. Dentro de esos 2 y 3 años hay distintas instancias del ciclo. Evidentemente, desde que el gobierno tomó el mando en materia de política económica, el ajuste ha impactado en determinados sectores de la población de manera particular, determinados sectores económicos que son los que están sufriendo de alguna manera este cambio de carril o de riel. Pero en algún momento este proceso debería revertirse, nosotros entendemos que va a ocurrir, entendemos que en el segundo semestre, yo coincido con Alfredo, de que es prematuro la manera que se planteó y también no es correcto plantearlo en términos binarios. La economía no es que un día estoy bien y otro día estoy mal. Eso a nivel particular sí puede pasar, un día puedo tener trabajo y otro no, un día puedo tener un mejor salario y otro no, pero a nivel macroeconómico los procesos tienen dentro del tiempo. Este segundo semestre yo creo que es un medio de amesetamiento
y evidentemente va a empezar a producir algunas novedades. Con todos los condicionamientos del entorno que hay, ¿cierto? Hay otras realidades que el país no controla, como la situación de Brasil o lo que está pasando ahora con Inglaterra. Pero sí creemos y entendemos que por caso la inflación debería ceder en cuanto a presión. Coincido con Alfredo y lo hemos dicho públicamente, la inflación este año no iba a ser 25, sino que iba a estar más en el orden del 35% en el año calendario. Si tenemos un 42 interanual hoy y la inflación se reduce a la mitad en el segundo semestre, vamos a terminar el año calendario en un 35, y en realidad la jugada de la Argentina va a ser en el 2017. Esta es la realidad. Ahora, si en el segundo semestre la curva no cambia, evidentemente el país va a tener problemas en el 2017. Muy bien. Tocaste recién, mencionaste inflación. Les voy a proponer algo que es hacerlo un poco interactivo. Voy a ceder mi pregunta a los espectadores que nos están viendo, están participando en las redes sociales. Para eso le voy a pedir a Nicole Turelo que les traslade 2 preguntas de los espectadores, a ver qué inquietudes tienen y cómo podemos responderles. Le dijimos a nuestros seguidores en Facebook y en Twitter qué pregunta le harían a un economista. Y Nicolás Sasu en Facebook nos dijo que le preguntaría a un economista si vale la pena seguir aguantando esta enorme inflación porque en un futuro estaremos mejor, o es la hora de decir basta al tarifazo. Bueno, esa es más una pregunta probablemente para un psicólogo que uno le pregunte qué hago, me siento agobiado por esto, sigo aguantando, no sigo aguantando. Pero casi de todos que modos, tiene su contenido político también. Además, pero de todos modos ahí hay un tema sobre el cual se puede hacer una consideración, y es el hecho que la imprescindible, digamos, reajuste que había que hacer en materia de precios, de precios de los servicios públicos, de las tarifas, porque la distorsión de precios relativos era admitida por todo el mundo, y probablemente cualquiera hubiera sido el equipo económico que asumiera, iba a tender a ajustar y a tratar de recuperar equilibrios perdidos en la estructura de precios. De todos modos, me parece que el gobierno subestimó el impacto sobre los ingresos de la población. Exacto. Y personalmente, y estando con un periodista así destacado como vos, Juan, creo que seguramente vas a coincidir conmigo que además hay un problema de comunicación gigantesco en el gobierno, porque cada vez que habla el ministro hablando de las tarifas, genera una reacción innecesaria, una reacción, digo, de enojo de la gente. Cuando alguien dice, ¿qué va a hacer la gente, ministro, si aumenta mucho la tarifa? Y dice, bueno, que no consuma. No es una respuesta para alguien que está a cargo de una cartera del gobierno nacional. Además, al adelantar ciertas cosas, genera expectativas inflacionarias. Sí, algunos seguro. ajusten por lo que puede venir, no por lo que está pasando. A ver, hay una segunda pregunta, me parece, Nicole. En Twitter también tuvimos varias preguntas que fueron respondidas con Alfredo y Diego, y siguen una que es ¿cómo se frena la gran inflación actual? Dice Esther Canadas por Twitter. Una pregunta también vinculada a la inflación. Diego, ¿hay algún mecanismo que veas o algunas medidas que debería dar pasos el gobierno en el próximo semestre para tratar de nivelar el aumento de precios? A ver, la inflación responde a distintos incentivos para que la gente entienda. Algunos tienen que ver con el déficit fiscal, que está relacionado a la monetización o a la sobreemisión monetaria. Otros tienen que ver con la preferencia que tenemos los ciudadanos por nuestra moneda. Digamos, si como argentinos tuviéramos una mayor preferencia sobre nuestro papel moneda, la inflación seguramente sería menor. Otras tienen que ver con cuestiones de carácter estructural, como mencionaba recién Alfredo, con el tema de las tarifas, donde hay determinados precios, digamos, que recalientan lo que es la ecuación productiva en cuanto al cálculo de costos. Creemos que, digamos, el gobierno ha hecho algunas apuestas preferenciales. ¿Le queda por hacer algo para tratar de... Sí, claro, digamos, lo que queda a la Argentina es definitivamente crecer. Si Argentina no crece, esto lo tenemos que entender. Si Argentina este 2016 no consigue un empate técnico en materia de crecimiento, que sería no descender. Un 0-0, como dicen. Un 0-0, y el 2017 no empezamos realmente a crecer en términos reales, debemos ser sinceros con la gente. La situación de la inflación va a seguir persistiendo porque las causas que están produciendo el fenómeno de la inflación están enraizadas en toda nuestra población, no están sectorizadas en un determinado obstáculo. A diferencia de otros momentos de la historia argentina donde quizá la perspectiva no era igual. Hoy, digamos, la realidad es que sea mucho más complejo gerenciar el proceso de un plan antiinflacionario. Creemos que el gobierno ha hecho una apuesta, a mi entender, bien hecha en cambiar el perfil de lo que es el perfil de la deuda o el perfil del financiamiento
de ese descalce que tiene no solamente el sector público con su déficit, sino la Argentina. Digamos, nosotros como país tenemos que tener, para poder crecer, una tasa de ahorro que no es la suficiente actualmente en los últimos años para poder crecer. Es como en la casa de uno. Si uno no ahorra lo suficiente, bueno, en algún momento se le deteriora el capital. La casa no va a ser tan bella como era antes, el auto se le va a deteriorar. Bueno, Argentina tiene este problema. La tasa de ahorro argentina está por debajo del 20%. No, las épocas doradas de nuestro país, a lo largo de toda nuestra historia, siempre la tasa de crecimiento, de ahorro, digamos, o de inversión tuvo arriba de los 24, 25 puntos, y lo óptimo sería que se aproxime a 30. Ahora, ¿cómo logramos escalar de 19 puntos y pico, menos de 20, a 24, 25 puntos para empezar a tener resultados razonables en materia de crecimiento sin dañar la población? No hay otra jugada que la apuesta que está haciendo el gobierno, que esperemos que la haga ordenada y razonablemente, en cambiar los plazos del financiamiento. Ustedes piensen que venimos de un modelo que impuso el gobierno anterior, en donde el financiamiento de todo el déficit económico, social, o en cabeza particularmente el Estado, se financiaba día a día. Es más, se financiaba día pasado, porque en realidad la emisión siempre va para día vencido. Prueba al canto, el gobierno anterior emitió en octubre decreto de normalización de emisiones de julio. Hoy, en realidad, el problema se transforma, porque el gobierno sale a tomar de financiamiento con una duration de 5, 10, hasta 30 años, y eso debe orientarse al proceso de inversión. Este cambio es como en la casa de uno, este excedente que empieza a cobrar nuestro país en cabeza de nuestros estados, si no se aplica el proceso de inversión y se dilapida en gastos corrientes, salariales o en temas de corrupción, como mencionaban en el inicio del programa, bueno, seguramente vamos a volver a fracasar. Así es. Alfredo está acostumbrado a las preguntas de los alumnos, así que tenemos todavía una más de nuestro público en lo que se refiere a las redes sociales. La última pregunta en Twitter es de Javier Ignacio Andrés, que dice, en castellano básico, ¿por qué no bajó el gasto público? Parte del gasto que ha sido reducido. Sí. Hay subsidios. Ahora, ¿cuál es la dificultad de bajar el gasto? ¿Por qué el gasto público es tan inflexible? Bueno, porque bajar el gasto no es neutral respecto de algunas personas, ¿no es cierto? Así es. Entonces uno podría decir, bueno, ¿y por qué no es tan difícil bajar el gasto? Bueno, porque hace falta primero una dosis de poder político para hacerlo, porque cuando yo reduzco el gasto estoy afectando a alguien. Si reduzco el gasto previsional a los jubilados, si reduzco el gasto salarial a los asalariados, incluso si reduzco los gastos de capital, que por supuesto no es algo recomendable, pero digo, si ajusto por ese lado, que es más flexible que lo otro, seguramente afecto a los contratistas. O sea, esta es la dificultad. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Por qué los gobiernos tienen dificultades para hacerlo? Bueno, porque un programa económico, además de tener consistencia interna, es decir, además de tener compatibilidad entre las metas monetarias, fiscales, la política cambiaria, etcétera, digamos, además de ser consistente el programa, tiene que ser sustentable políticamente. Y los gobiernos temen a veces eso, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay reacciones, porque además se politiza seguramente eso. Bueno, lo hemos visto en los meses pasados, muchos sectores políticos diciendo, bueno, este es un ajuste salvaje, etcétera, etcétera. Sí, quizá la pregunta también tenga que ver si no se pudo hacer más gradualmente todo el tema tarifas. Pero nos queda un minuto. Les propongo una reflexión que también hemos tenido allí en las preguntas de nuestros lectores, de quienes nos siguen en las redes sociales, que tiene que ver con el tema dólar. Llegó a estar en 14 pesos, hoy está por encima de 15, es el dólar para la gente, el dólar minorista. ¿Qué puede pasar hacia fin de año brevemente? Yo creo que el gobierno no debe estar preocupado por el aumento de ayer, antes de ayer del dólar, porque en realidad el dólar se venía atrasando, y lo peor que le podría pasar al gobierno es enamorarse del tipo de cambio trazado como ancla. Digamos. Exacto. Entonces me parece que lo que no vamos a ver es la estrategia que había del gobierno anterior de permitir una pequeña modificación, así. Eso no lo vamos a ver. Como micros de evaluaciones. Sí, yo no pienso que va a suceder eso, pero creo que el gobierno va a permitir que el tipo de cambio no se atrase tanto, porque si no se pierde la ganancia en competitividad cambiaria que tuvo con la devaluación, que tuvo su costo en términos de pase a precio, y entonces me parece a mí que este nivel no lo debe preocupar. Por supuesto, acá hay toda otra serie de consideraciones, la situación internacional, lo que pasa en Brasil, etcétera. Pero, y que va a tratar de mantener lo mejor que pueda la evolución del tipo de cambio, que no se le atrase demasiado, es decir, con relación a lo que pase con la inflación del suceso.
Diego, brevemente. Sí, digamos, el tipo de cambio va a seguir con volatilidad por la inflación que hay, es decir, los ajustes mínimos que pasan en otros países, en nuestro país son ajustes de, como pasó en estos días, de varios puntos porcentuales de un día para el otro. O sea, hay que acostumbrarse a eso porque el gobierno va a dejar a que el mercado busque encontrar un precio de equilibrio. Pero de manera tendencial, entiendo, digamos, que el tipo de cambio de equilibrio está más cerca de los 16 que de 14. Correcto. Conceptualmente, hoy. Y tenemos una moneda como el dólar que tendencialmente a nivel global se está revalorizando y particularmente con la novedad de Inglaterra de ayer va a continuar revalorizándose. Y nuestro país, hasta tanto no recupere el reprice de crecimiento que nos devuelva productividad, difícilmente podemos imaginar un tipo de cambio sustentable a precios de hoy alrededor de 16 pesos. Esto es una realidad para el público común. Después va a haber meses abajo y meses arriba.